No lo sabe. ¿Cómo es su ejército?, había preguntado su hijo. 12,000 hombres a pie, dispersos en torno al castillo, en 3 campamentos diferentes, separados por los ríos. Fue la respuesta de su tío. Tenía en el semblante arrugado la sonrisa que ella recordaba también. No hay otra manera de asediar Aguas Dulces, pero puede resultar fatal para ellos. 2 o 3,000 a caballo. El ejército del Matarreyes triplica al nuestro, señaló Galbart Glover. Es cierto, asintió Sir Brinden. Pero Sir Jaime carece de una cosa. ¿De qué?, inquirió Robb. De paciencia. Su ejército era más numeroso que al pasar por los gemelos. Lord Jason Mallister había acudido desde Varamar con sus hombres y se reunió con ellos cuando rodearon el nacimiento del Forca Azul. También se les habían unido otros, caballeros errantes, señores menores, soldados sin señor que huyeron hacia el norte cuando el ejército de su hermano Edmund cayó ante los muros de Aguas Dulces. Todos habían galopado sin descanso para llegar a aquel lugar antes de que Jaime Lannister recibiera noticias de su avance, y el momento estaba próximo. Catelyn vio montar a su hijo. Oliver Frey le sujetó el caballo. Era el hijo de Lord Walder, 2 años mayor que Robb, pero 10 años más inmaduro y mucho más nervioso. Aseguró el escudo de Robb y le tendió el yelmo. Cuando el muchacho se cubrió con el rostro que Catelyn tanto amaba, un caballero alto y joven a lomos de un semental gris ocupó el lugar donde había estado su hijo. Entre los árboles reinaba la oscuridad. La luz de la luna no llegaba allí. Cuando Robb se volvió para mirarla, detrás de su visor solo había oscuridad. «Debo ir a la cabeza, madre», le dijo. «Padre siempre dice que hay que dejar que los hombres que te vean antes de la batalla». «Pues ve», dijo, «que te vean». «Eso les dará valor», dijo Robb. «¿Y quién me dará valor a mí?», estuvo a punto de preguntar, pero guardó silencio y consiguió dedicarle una sonrisa. Robb hizo dar la vuelta al gran semental gris y se alejó despacio de ella, con Viento Gris siguiendo sus pasos como una sombra. Tras él, su guardia de batalla se puso en formación. Cuando obligó a Catelyn a aceptar protectores, ella insistió a su vez en que él estuviera guardado, y los señores vasallos se mostraron de acuerdo. Muchos de sus hijos exigieron a gritos el honor de cabalgar con el joven lobo, como habían empezado a llamarlo. Entre los 30 guardias de Robb estaban Torren Karstark y su hermano Eddard, además de Patrick Mallister, el pequeño Jon, Darin Hornwood, Theon Greyjoy, nada menos que 5 de los hijos de Walder Frey, y hombres mayores como Sir Wendell Manderly y Robin Flint. Uno de los guardias era una mujer, Daisy Mormont, la hija mayor de Lady Maege, heredera de la Isla del Oso, desgarbada con casi 2 varas y un palmo de estatura, que había recibido como regalo un mangual a la edad en que otras niñas se les dan muñecas. Algunos de los señores refunfuñaron al verla, pero Catelyn no prestó atención a sus protestas. «Aquí no se trata del honor de sus casas», le dijo. «Se trata de mantener a mi hijo sano y salvo». «¿Y para eso bastará con 30 hombres?», se preguntó. «¿Bastará con 6,000? Un pájaro empezó a piar a lo lejos. Era un trino agudo que a Catelyn le produjo la misma sensación que una mano helada en la nuca. Otro respondió, y un tercero y un cuarto. Conocía bien aquellos trinos,
Había pasado mucho tiempo en Invernalia, alcaudones de las nieves. A veces aparecían en lo peor del invierno, cuando el bosque de dioses estaba blanco y silencioso. Eran pájaros del norte. Se acercan, pensó Kathleen. Ya se acercan, mi señora, susurró Hal Mullen. Siempre había sido muy dado a señalar lo evidente. Los dioses nos acompañan. Ella asintió. El bosque en torno a ellos fue quedando en silencio y entonces los oyó, lejanos, pero aproximándose. Los cascos de muchos caballos, el sonido de espadas, lanzas y armaduras, el murmullo de voces humanas, de cuando en cuando una risa, una maldición. Tuvo la sensación de que transcurrirían eones. Los sonidos eran cada vez más fuertes. Oyó más risas, órdenes a gritos, chapoteos cuando cruzaron y volvieron a cruzar el pequeño arroyo. Un caballo relinchó un hombre. Un caballo relinchó. Un hombre lanzó una maldición. Y por último lo vio, solo durante un instante, entre las ramas de los árboles desde el lugar donde se dominaba el valle. Pero supo que era él. Pese a la distancia, Jaime Lannister era inconfundible. La luz de la luna le teñía de plata y de oro la armadura. Le teñía de plata el oro de la armadura, y del cabello y de negro el escarlata de la capa. No llevaba yelmo. Apareció y desapareció en un instante. Los árboles volvieron a ocultar la armadura plateada. Otros pasaron tras él, largas columnas de hombres, caballeros, espadas juramentadas, jinetes libres, 3/4 partes de los hombres a caballo de los Lannister. No es hombre que se siente en una tienda a esperar mientras sus carpinteros construyen torres de asedio. Les había garantizado Ser Brynden. Ya ha hecho 3 expediciones con sus caballeros para dar caza a asaltantes o para asolar alguna aldea rebelde. Robb había sentido y estudiado el mapa que su tío le había dibujado. Ned lo había enseñado a interpretar los mapas. «Atácalo aquí», dijo al tiempo que señalaba un punto. «Que sean unos cientos de hombres, no más. Vasallos de los Tully. Cuando te persiga estaremos esperando». Movió el dedo un poco hacia la izquierda. «Aquí». Aquí era un silencio en la noche. Sombras y luz de luna. Una gruesa alfombra de hojas muertas, riscos frondosos en pendiente suave hasta el lecho del arroyo. Aquí era su hijo a lomos de un semental, volviendo la vista atrás por última vez para mirarla, levantando la espada en gesto de saludo. Aquí era la llamada del cuerno de guerra, de Maich Mormont, un sonido grave y prolongado que retumbó en el valle para informarlos de que el último de los jinetes de Jaime había entrado en la trampa. Y Viento Gris echó la cabeza hacia atrás y aulló. El aullido pareció recorrer la espalda de Catelyn Stark y le provocó escalofríos. Era un sonido espantoso, aterrador, pero al mismo tiempo tenía música. Durante un instante compadeció a los Lannister del valle. Así que ese es el sonido de la muerte, pensó. Fue la respuesta que les llegó desde el risco más lejano, cuando el gran Jon hizo sonar también su cuerno. Oh my God.
Fue la respuesta que les llegó desde el risco más lejano cuando el gran John hizo sonar también su cuerno. Al este y al oeste las trompetas de los Malister y los Frey sonaron clamando venganza. Al norte, donde el valle se estrechaba como un codo elevado, los cuernos de guerra de los Castar se sumaron al coro con sus voces profundas y tristes. Abajo, en el arroyo, los hombres gritaban y los caballos corcoveaban. El bosque susurrante dejó escapar en una sola bocanada todo el aliento contenido, cuando los arqueros que Robb había ocultado entre las ramas de los árboles dispararon sus flechas, y la noche estalló con los gritos de hombres y caballos. Alrededor de Catelyn los jinetes alzaron las lanzas, y la tierra y las hojas que hasta entonces habían ocultado el brillo cruel de sus puntas, se apartaron para dejar al descubierto todo el esplendor del acero afilado. ¡Invernalia!, oyó gritar a Robb mientras las flechas silbaban de nuevo. Se alejó de ella al trote, a la cabeza de sus hombres, colina abajo. Catelyn se quedó a lomos de su caballo, inmóvil, rodeada por Hal Mullen y por su guardia. Esperó como había esperado antes a Brandon, a Ned y a su padre. Estaba en lo más alto del risco y los árboles le ocultaban casi todo lo que sucedía abajo. Transcurrió un instante que se prolongó y de pronto fue como si sus protectores y ella estuvieran a solas en el bosque. Los demás habían desaparecido entre la espesura. Pero cuando miró hacia el risco más lejano, al otro lado del valle, vio cómo los jinetes del gran John salían de la oscuridad bajo los árboles. Formaban una hilera larga, una hilera infinita, y hubo un momento, apenas un instante, en el que Catelyn no vio más que la luz de la luna reflejada en las puntas de sus lanzas, como si del risco descendieran 1.000.000 de fuegos fatuos envueltos en llamas plateadas. Parpadeó y volvieron a ser hombres. Que bajaban a toda prisa para matar o morir. Más adelante no podría decir que había presenciado la batalla. En cambio, sí la oyó, y el valle se llenó con sus ecos. El crujir de una lanza rota, el fragor de las espadas, los gritos de Lannister, Invernalia y Tully, aguas dulces y Tully. Cuando comprendió que ya no vería nada más, cerró los ojos y escuchó. Fue como si el combate tuviera lugar a su alrededor. Oyó cascos de caballos, botas de hierro chapoteando en las aguas bajas, el crujido de los escudos de roble bajo las espadas y choque del acero contra el acero, el silbido de las flechas, el sonido de los tambores, los relinchos aterrados de 1.000.000 de caballos. Los hombres gritaban maldiciones y suplicaban piedad, y la obtenían, o no, y vivían, o morían. Los riscos ejercían un extraño efecto sobre los sonidos. En cierta ocasión oyó la voz de Robb tan claramente como si lo tuviera al lado. ¡A mí! ¡A mí!, gritaba, y oyó también el gruñido de su lobo huargo, el chasquido de aquellos dientes largos al cerrarse, el sonido de la carne que se rasgaba, los chillidos de miedo y dolor que lanzaban hombres y caballos por igual. ¿Seguro que solo había un lobo? No había manera de saberlo. Poco a poco los sonidos se fueron apagando y murieron, hasta que al final solo quedó el del lobo. Y cuando el amanecer rojo bañó el cielo del oriente, Viento Gris empezó a aullar de nuevo. Robb regresó junto a ella a lomos de un caballo diferente, un Picasso castrado en vez del semental gris con el que había dejado al valle. La cabeza del lobo que figuraba en su escudo estaba hecha a pedazos. A través de los tajos profundos se veía la madera del roble. Pero Robb parecía ileso. En cambio, cuando se acercó a ella, Catelyn vio que el guantelete y la manga de su jubón estaban ennegrecidos de sangre.